vamos a hacer un recorrido ahora, Julio, por los monumentos de Cancún, que la verdad son muy bonitos, tienen una historia muy interesante y la gente los conoce a veces con un sobrenombre, con un apodo, ¿no? Sí, efectivamente, el que tenemos aquí a nuestras espaldas se conoce actualmente como el monumento del ceviche. Sí. Y anteriormente, por la forma que tenía, por su forma original, se conoció como el Insectronic. El Insectronic, efectivamente, los cancunenses que llegaron hace poquito tienen identificado como el ceviche, que a mí me parece un nombre muy bonito y muy atinado. Su nombre en realidad es Fantasía Caribeña, que es de una autora neoyorquina que se llama Lorraine Pinto. Lo mismo que el anterior. Platica la historia del anterior, que es sí, bonita también. El anterior, bueno, este está hecho sobre la base del que fue el Insectronic, que eran dos pirámides en forma, en los extremos tenía como dos pirámides. Es de estructura tubular. Exactamente, y de un material muy corrosivo, sí, que no aguantó justamente el ambiente, ¿no? El paso del tiempo y tenía las banderas de los 21 países que participaron en la reunión Cumbre Norte-Sur, que se llevó a cabo en octubre aquí en Cancún, que llegaron personajes o mandatarios como Ronald Reagan, Fidel Castro, organizado por el presidente José López Portillo. Y bueno, para eso se construyó esto, que con el paso del tiempo se deterioró y ya en los 90 fue sustituido por este. Ese monumento original me llegó a platicar Pedro Joaquín, que era gobernador, sí, cuando en ese momento se efectuó el evento, que llegó a haber una especie de conflicto diplomático en el que él tuvo que intervenir para tratar de resolverlo, porque de manera equivocada se colocó la bandera de Taipei en lugar de la bandera de China, de China socialista. Se colocó la de China nacionalista, como se conocía entonces, y en lugar de la de China socialista. ¡Qué barbaridad! Que fue la que asistió, sí, al evento, es la poderosa China de ahora, claro, ¿no? Y se sacó el tema y quedó resuelto, ¿no? Y bueno, aquí está. Sí, numerosas anécdotas. Yo estoy acordando de varias de ellas. Yo creo que vamos a dedicarle un día especial para anécdotas relacionadas con esta muy importante reunión, porque imagínense, Cancún en ese momento era realmente el escenario del protagonismo incluso internacional. 20 y tantos países que se reunieron aquí. Fidel Castro incluso estuvo en Cozumel porque no se pudo reunir en el pleno de la reunión, sí, también por razones políticas. Me cuentan que en algún momento los Emiratos Árabes pues habían enviado a personas desde mucho tiempo antes para habilitar las suites donde se iban a instalar, con cosas pues carísimas, en fin. Una reunión muy importante, es lo que recuerda esta fuente que se llama Diálogos Norte-Sur. Diálogos Sur, que era un evento que en ese entonces estaba cuando los países en desarrollo, sí, o eran conocidos como los países tercermundistas, ¿no? Así es. Teníamos esa connotación. Y fíjate que en esos tiempos el Hotel Sheraton, que ya no existe, era nuevo, o sea, era recién inaugurado, y ahí se llevó a cabo la cumbre. Y en el hotel se construyó también un monumento que en forma de mapamundi, del globo, sí, terráqueo, con palomas. No sé dónde quedó ese monumento después de que se demolió el ¿Cómo no? hotel. Yo lo llegué a ver. Bueno, esto es lo que podemos platicarles de este monumento, que es conocido como del ceviche, que es un nombre además muy bonito, que ustedes saben es el equivalente al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México cuando gana un equipo de fútbol favorito, sea el de Cancún o en su momento el Atlante o la selección mexicana, sí, aquí es el festejo. Incluso cuando ha habido fechas importantes de gente, de residentes extranjeros sudamericanos que festejan algo, también vienen acá. Muy bien. Pues este es el ceviche, el monumento de los Diálogos Norte-Sur. Vamos a seguir platicando y a conocer otro monumento. Así es, vámonos. Bueno, este monumento a José Martí representa, Toño, la relación histórica que ha habido entre la península de Yucatán y Cuba. ¿Cómo no? Y fíjate, aquí mismo en Cancún, tiene mucha razón de ser. Hubo durante mucho tiempo una Asociación de Amistad Cuba-Quintana Roo que presidía precisamente Salvador Ramos Bustamante, sí, que fue quien cultivó mucho estos lazos muy solidarios
entre pues obviamente el gobierno revolucionario de Cuba y los grupos sindicalistas y obreros de Quintana Roo, que eran muy fuertes en su momento, de la CROC, por ejemplo. Entonces surge esta amistad interesante que estaba también aderezada, digamos, con las relaciones del propio gobierno. Luego vamos a platicar de esto en el Monumento a la Historia con el entonces presidente Felipe Amaro Santana, que fue en su momento, justamente en su gestión, cuando se hacen estos monumentos, tanto el de la historia como este a José Martí, que la gente lo conoce como los plátanos. Los plátanos, sí. Bueno, en realidad este monumento se concluye en marzo de 1981, sí, unos días antes de que el primer presidente municipal, Alarcón Morali, decara el cargo, y después, pues ya, digamos que Amaro Santana, el segundo presidente municipal, hereda a este José de Larra, el artista cubano que elaboró este monumento, lo hereda o le da continuidad para hacer el monumento a la historia de México. Sí, de eso vamos a platicar un ratito más. Y de este, bueno, podríamos añadir también que pues José Martí es francamente un personaje muy importante en la hispanidad, en la independencia de los países de la América Latina, como se conoce, que sería Hispanoamérica. Él fue líder independentista de Cuba en la segunda parte del siglo XIX, murió de hecho en batalla, un escritor prolífico, hizo grandes obras maravillosas. Ahí hay una frase de él muy famosa que dice: yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Y si ustedes han escuchado La Niña de Guatemala, una canción hermosísima, pues también es de José Martí. Bueno, y antes justamente de encabezar el inicio de la independencia de Cuba, estuvo viviendo 2 años aquí en Isla Mujeres. Efectivamente. Y hizo una crónica de la zona y describió incluso en eso, y se piensa que pudo haber incluso en esa obra describir lo que es Cancún en ese entonces. Efectivamente, no lo vamos a ver hoy, quizá otro día cuando vayamos a Isla Mujeres, pero allá también entiendo que hay un monumento, un busto de bronce dedicado a José Martí. Sí. Bueno, pues vamos a seguir recorriendo otro monumento de Cancún, lo estamos haciendo muy rápidamente, pero esperemos que les guste. Vamos para allá. Uno de los monumentos más desconocidos de Cancún, creo yo, es este que construyó la Marina. En algún momento tú dices que por ahí de 1993, yo no tengo la fecha exacta. Sí, más o menos. Sí, aquí lo que es pues el parque Fonatura, aquí en la entrada de la zona hotelera, la Cobá con... El último pequeño tramo que es la avenida Cobá, porque después se convierte en el Boulevard Cuculcán. Exactamente. Sí, efectivamente lo construyó la Marina en honor a los cadetes que murieron en batalla ahí defendiendo la escuela naval durante un intento de invasión de Estados Unidos. En 1914, José Azueta, el teniente, y el cadete Virgilio Uribe, decías bien, son una especie de niños héroes de veracruzanos. Efectivamente, sí. Muy venerados, muy reconocidos en Veracruz. Sí, efectivamente. Y es una pues de las batallas que le dan el nombre a Veracruz de la 3 veces heroica. 3 veces heroica. Veracruz es una ciudad importantísima, la verdad que en la historia de México llegó a ser la capital de México, era el puerto de entrada de todo lo que venía de Europa. La realidad es que ahí en Veracruz nos perdemos mucho de la historia, pero es muy muy importante. Veracruz fue también un estado que aportó una gran cantidad de migrantes a Cancún en su momento, así como Guerrero, como la Ciudad de México. Había veracruzanos, chilangos, como decimos, y guerrerenses. Y desde la época prehispánica, en su mayoría, de ahí se surtían de mariscos a los emperadores aztecas. ¿Cómo no? Los emperadores aztecas comían mariscos del día, frescos, porque había una ruta que recorrían corredores aztecas que se pasaban como la estafeta para ir corriendo y llegar con la preciada carga, los manjares del Golfo, con la mesa de Moctezuma. Como no, un huachinango fresco. Así es. Bueno, pues este es uno de los monumentos, hay que decirlo, está francamente muy sucio, merece que le den una buena limpiada, una buena escombradita. Y aquí pues dense la vuelta también para conocer este pequeño monumento, hay una plazoleta bonita aquí en la avenida Cobá. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir. Mira, estamos en la céntrica confluencia de las avenidas Uxmal y Tulum. Y esto es una referencia importante en Cancún, todo el mundo la tiene. Este monumento detrás mío se llama el Monumento a la Historia. La gente lo conoce como el Monumento a la Licuadora. Y es curiosamente obra del mismo autor del monumento que vimos a José Martí hace un ratito, de que nos faltó decir que la forma que tiene
son unos machetes, porque se usaron machetes en el movimiento independentista de Cuba, es importante esa referencia. Pero bueno, vamos a hablar ahora del Monumento a la Historia aquí en Cancún. Sí, que ya decíamos al principio, es un monumento que se construye, durante la administración de Felipe Amaro Santana en 1981 y que lamentablemente con el paso del tiempo, Esto es lo que queda, Julio. lo que queda, ha aguantado huracanes, Gilberto, Wilma y varios más, pero la falta de mantenimiento no. Efectivamente. Y bueno, es un monumento que representa Tres momentos importantes, las tres grandes reformas que ha vivido el país. Sí, yo diría que vivió una importante, pero a los historiadores que están en política no les importa, no les interesa porque no les da votos o bien les sirve para dividir, porque el primer momento sería la conquista. Sí. Yo creo que esa primera transformación de este Bueno, país sí, sería la sí, conquista. Ahorita sí. estaríamos en la quinta transformación, si es que queremos comprarles ese discurso, ¿no? Claro, sí, efectivamente, y bueno, lo que representa aquí al interior del monumento es la historia, una fase de la historia, sí, de la independencia, de la reforma y la revolución. Efectivamente. Hay que decir que este monumento es obra de un autor cubano muy importante que se llamaba José Ramón de Lara Bencomo. Él nació en 1933, un autor muy prolífico, tiene obras en prácticamente todo el mundo, sobre todo en los países aliados de Cuba, porque era un especialista en bustos de José Martí. Él tiene un mausoleo muy importante en la poblado de Santa Clara, en Cuba, que es el mausoleo Che Guevara. Aquí en Cancún tiene, como dijimos, obra aquí en la avenida Cobá, en Isla Mujeres, aquí mismo en Cancún, esta obra. Y para construir esa parte también es muy bonita, Julio, porque el autor estuvo aquí, uno de sus asesores fue un colega nuestro, el periodista y decano Jorge González Durán, de quien vamos a platicar un ratito cuando estemos allá en Murete. Pero fíjate que el autor, mientras estuvo aquí, acudió, digamos, a el auxilio, la ayuda, la colaboración de unos alumnos del colegio Itzamna. Que eran quienes hacían las formas en plastilina, sí, antes de ser plasmadas aquí. Entonces, estudiantes cancunenses, junto con este artista plástico cubano, hicieron esta obra muy icónica de Cancún. Vamos a recorrerla para ver. Nada más, sí. Comúnmente los cancunenses le decimos la licuadora. En realidad dice justamente Jorge González. O la lavadora. Dice justamente Jorge González que es una forma de la parte central de un barco petrolero, y en la parte del centro, sí, sería justamente, la parte del centro, que es donde está justamente la narración de la fase de la independencia, sería el mástil de la embarcación, supuesta, y que iba a ser más alta, pero por falta de dinero, porque nada más lo financió el ayuntamiento, pues no se llegó a la altura que se... Bien, vamos a recorrerla porque tiene algunos aspectos bonitos. Vamos a verla. Mira, una parte, yo no lo había visto y es bueno echarse para atrás también y corregir. Sí hay una parte que hace, digamos, que evoca la parte de la conquista y la parte también prehispánica. Fíjate, aquí hay un verso muy famoso del rey poeta Netzahualcóyotl, que es amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces, pero también hay frase muy bonita de Bernal Díaz del Castillo, el escritor de la verdadera historia de la conquista de México. Dice: cuando la paciencia de los indios acabe, lo mismo volverán ellos, su desesperación contra el rey que contra el cura. El levantamiento de los indios no será contra las personas, sino contra el sistema. Pues esta es la parte que evoca ese periodo prehispánico y el encuentro también de Europa con este continente. Con este continente, sí, así es, efectivamente. Vamos a seguirlo. Bueno, Toño, en lo que queda de este murete, parte del Monumento a la Historia de México, pues está párrafo de un poema de nuestro amigo, compañero, colega maestro Jorge González. Y le mandamos un saludo. Jorge González Durán. Un abrazo. Que bueno, tú conoces más a fondo esta obra. Sé que la obra se llama Aquí los congregó la aurora. Dice: en esas enigmáticas soledades floridas duerme todo un universo en ritual de ebullición. La verdad es que un verso muy bonito de Jorge González Durán. Creo que de las personas que están citadas aquí, incluso el autor es la única que sobrevive. Jorge González está vivo, actuante, vivito y coleando. Le mandamos un abrazo. En la parte de atrás está una frase de José López Portillo. José López Portillo, que era el presidente en ese entonces, cuando se construye. Recordar como anécdota que con Chacho como presidente municipal
borró esta frase. Así es, trató para de poner una suya que era plagiada además. Era de un poeta brasileño, sí, curiosamente. Bueno, hay que decir por qué esta frase de Jorge González aquí, porque Jorge González fue el asesor histórico, sí, digamos, exacto, para el autor, en este caso a Pepe de Larra. Que Pepe de Larra yo escuché alguna vez que tenía en alguna de las... bueno, tiene obras, no voy a entrar en detalles. Jorge González Durán fue el asesor en temas de historia para Pepe de Larra y esa es la razón por la cual están ciertos personajes y ciertas frases en este monumento. Efectivamente, y trabajaron en la casa de Jorge durante mucho tiempo. Así es. Para elaborar el monumento. Para el proyecto y como decíamos con los alumnos del Itzana. Sí. Bueno, este es el recorrido por estos monumentos, hay más, pero quisimos hacerlo con los que son, que tienen una referencia mucho más popular, digamos, porque por ahí algunos otros también interesantes, bonitos, le vamos a dedicar espacio a esos en otra emisión de Ucha. Nos vemos en la siguiente, muchas gracias.